Estamos estudiando el libro de Romanos, la carta del apóstol Pablo a los romanos, y el día de hoy nos toca iniciar el capítulo 12. Vamos a ir al libro de Romanos capítulo 12 y aquí va a haber un gran cambio, hermanos, respecto de lo que hemos venido estudiando. Todos los capítulos anteriores han tenido un alto componente doctrinal, ¿sí? Un alto componente doctrinal, la base de nuestra fe. Pero ya a partir del capítulo 12 específicamente, Pablo le da un nuevo matiz a su mensaje en esta carta, donde ya dejamos de lado aspectos doctrinales y pasamos a instrucciones prácticas de la vida cristiana. Entonces vamos a comenzar este estudio del día de hoy en Romanos capítulo 12, versículos 1 al 2. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Fíjense, hermanos, que el apóstol Pablo está exhortando a los creyentes a vivir una vida transformada. Una vida cristiana transformada. No estamos hablando, hermanos, acá de una vida religiosa, ¿sí? Eso lo tenemos que diferenciar muy bien. No estamos hablando de una vida religiosa, sino de una vida cristiana transformada. Ahora, ¿qué necesitamos, hermanos, para tener una vida cristiana transformada? Bueno, en primer lugar, tenemos que hacer lo que dice el versículo 1 del capítulo 12. Dice, necesitamos estar dispuestos a poner nuestra vida en sacrificio vivo. Volvamos a leer el versículo 1 y dice, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Sacrificio vivo. Suena medio rara esa palabra, ¿no? Sacrificio vivo. Se supone que si uno sacrifica algo, lo está matando, ¿no? Está matando, le está quitando la vida si uno está haciendo un sacrificio, ¿no? Pero dice acá sacrificio vivo. ¿Cómo se entiende eso? ¿Cómo podemos entender? A diferencia de los sacrificios del Antiguo Testamento, estos sacrificios eran generalmente de un corderito, ¿verdad? De un animal, pequeño animalito. La gente, para que Dios perdone sus pecados, ¿qué tenía que hacer? Tenía que llevar un cordero, un corderito, un animalito, al altar, y ahí estaba el sacerdote, y el sacerdote tenía que sacrificar ese cordero. Tenía que sacrificar ese cordero, tenía que degollarlo, matarlo, y su sangre era rociada sobre el altar. Y de esa manera se hacía, según el Antiguo Testamento, la ley de Moisés, se hacía expiación por los pecados. Qué trágico, ¿verdad? Imagínense que esa costumbre tuviera vigencia hasta el día de hoy. No alcanzarían los corderitos ni las ovejas para morir por nosotros los pecadores. Cada uno de nosotros tuviéramos que llevar nuestro animalito para que lo maten y sea sacrificado por nosotros. Por eso es que cuando Jesús viene al mundo, ¿cómo se lo llama a Jesús? Se lo llama el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. O sea, fíjense, cuando viene Jesús, Él pasa a formar
o a tomar el lugar de todos los corderitos que iban a morir. Pobrecitos los corderitos, ¿no? De todos los animalitos que tenían que morir por nosotros, viene Jesús como Cordero de Dios, es sacrificado en la cruz y Él derrama su sangre una vez y para siempre, dice la Biblia, por toda la humanidad. Entonces, a partir de la muerte de Cristo, ya no es necesario sacrificar un cordero. Ya no es necesario. Entonces, ¿qué es necesario? Bueno, pedir perdón a Dios en el nombre de Jesús. Por eso, hermanos, es que cuando nosotros oramos, cuando los creyentes oramos, ¿qué decimos al final de nuestra oración? En el nombre de Jesús. En el nombre de Cristo, en el nombre de Jesucristo, en ese nombre es que oramos a Dios Padre. Entonces Dios Padre nos perdona, ¿sí? Esa es una verdad doctrinal, mis hermanos, que debemos asimilar y entender desde ahora y para siempre. Jesús fue el último sacrificio que se realizó físicamente para perdón de los pecados. Muy bien. Ahora, ¿qué dice el versículo 1? Volvamos al versículo 1. Dice, así que hermanos, les ruego a ustedes, dice, por las misericordias de Dios, que presenten vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Ahora, nuevamente viene la pregunta, ¿no? Oye, si sacrificio es matar a alguien, sacrificar a alguien es matar, quitar la vida, pero Pablo, el apóstol, le dice a la gente, ahora ustedes presenten su cuerpo en sacrificio vivo. ¿Qué será el sacrificio vivo? Este sacrificio, hermanos, es una entrega constante, un compromiso diario de vivir para Dios en lo que hacemos. Vamos a ir un momento al libro de Lucas capítulo 9. No lo pierdas, Romanos 12, porque es nuestro pasaje principal. Márquelo ahí, Romanos 12. Luego vamos a volver ahí. Vamos a Lucas 9. Lucas capítulo 9, versículo 23. Vamos a tratar de entender a qué se refiere esto de sacrificio vivo. Lucas capítulo 9, versículo 23. Este es Jesús hablando a sus discípulos y dice de esta manera: y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Escuche esto: tome su cruz cada día y sígame. El sacrificio vivo, hermanos, representa morir a nosotros mismos. Es decir, vivir para Dios. En todo lo que hacemos ahora, vivir y hacer para Dios. Claro, para el mundo esto va a sonar como que fuera una locura. ¿Qué es lo que dice la gente común y corriente? La gente que no conoce al Señor, la gente que no conoce la palabra de Dios. Esa persona lo que quiere es vivir su vida. La gente lo que dice es, yo tengo que gozar de mi vida. Yo voy a hacer con mi vida lo que me da la gana. Yo voy a vivir como me da la gana. Yo voy a hacer mi propia voluntad. Pero sabe, el sacrificio vivo implica vivir para Dios. Por eso Jesús está diciendo, si alguno quiere venir en pos de mí, si alguno quiere ser mi seguidor, si alguno quiere ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Sacrificio vivo, por tanto, hermanos, es dejar de darle prioridad a lo que yo soy, a lo que yo quiero, para darle prioridad a Dios en todo lo que yo haga. En mis estudios, en mi trabajo, con mi familia, con mi pareja, con mis hijos, el centro de mi vida es el Señor nuestro Dios. Eso es el sacrificio vivo.
Por eso dice, niéguese a sí mismo. O sea, ya no voy a pensar en lo que yo quiero o en lo que yo siento, sino que todo lo que voy a hacer ahora es para agradar a mi Señor. Tremenda tarea, ¿verdad? Tremenda tarea. Y Pablo el apóstol estaba diciendo, presenten sus cuerpos en sacrificio vivo. Ahora, usted dirá, oiga, pastor, pero ¿y cómo se puede lograr eso? ¿Cómo se puede hacer para que Dios sea el centro de mi vida, para que yo me niegue a mí mismo? ¿Cómo puedo hacer eso? ¿Sabe cómo se logra? Renovando nuestro entendimiento, renovando nuestra forma de pensar. Es la única manera. Volvamos otra vez a Romanos capítulo 12. Ahora vamos a leer el versículo 2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de... Y esto lo van a resaltar mis hermanos, por favor, en su Biblia. Dice, transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Renovar nuestro entendimiento, renovar nuestra mente, quiere decir. O sea, lo que yo antes pensaba, lo que yo antes creía, yo renuncio a esa forma de pensar. Ahora voy a renovar mi entendimiento, voy a renovar mi mente. Solamente renovando nuestra mente, hermanos, vamos a poder negarnos a nosotros mismos. Ahora, esto tiene un propósito, para que comprobéis, dice, cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y es que, hermanos, renovar nuestra mente nos va a permitir entender cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas. O sea, para poder dejar de vivir a la manera del mundo y vivir para Dios. Solamente una persona que ha renovado su mente, hermano, solo una persona que ha renovado su mente puede vivir para Dios en todo lo que hace. Puede llegar a ser un sacrificio vivo, puede llegar a negarse a sí mismo, tomar su cruz cada día y seguir al Señor. Pero aquel que no ha renovado su mente, hermano, no va a ser nunca un sacrificio vivo. ¿Cómo se manifiesta un sacrificio vivo? ¿Cómo se manifiesta alguien que ha renovado su mente? Lo que antes hacía, ya no lo hace más. Y sabe que esto se debe notar en todos los ámbitos de una persona. Por ejemplo, mi forma de vestir. Si antes yo andaba por la calle como un bandolero, los muchachos ahora está de moda, ¿no? Tantas modas que han aparecido. Mal vestido, ni qué decir las señoritas. Está de moda ahora exhibirse más de la cuenta, provocar. Una señorita, un joven que renueva su mente, él dice, estas cosas ya no agradan al Señor. Estas cosas no honran a mi Dios, por lo tanto yo voy a cambiar mi forma de vestir. Número 2, mi forma de hablar. Si yo antes era grosero con mis palabras, si yo antes era alguien que andaba poniendo apodos, que andaba humillando al uno, humillando al otro, si yo antes era alguien que hablaba malas palabras, si yo renuevo mi entendimiento, por la palabra de Dios renuevo mi entendimiento, entonces entiendo que estas cosas no agradan al Señor. Por cada palabra ociosa que hablen los hombres, de cada palabra darán cuenta al Señor. Así dice la Biblia. Conocedor de estas cosas, uno dice, esto ya no es para mí. Y si yo antes hablaba mal, si yo antes insultaba y maldecía, pues ahora ya no lo voy a hacer porque he renovado mi entendimiento. ¿Se da cuenta, hermano? Lo mismo con los vicios. Lo mismo con los vicios. Si yo antes era fumador, si yo antes era borracho, tomador, ahora a la luz de la palabra de Dios renuevo mi entendimiento y decido voluntariamente presentar mi cuerpo en sacrificio
vivo. Eso, mi hermano, no es para cualquiera. No es para cualquiera. Solo es para aquel que decide voluntariamente renovar su mente. Ahora, el que quiere seguir igual, pues hermano, sigue igual nomás. Esto es para los valientes, no es para los cobardes. Esto es para los valientes que se atreven a renovar su mente en el nombre del Señor y por lo tanto su vida íntegra, su vida misma, honra a Dios. La renovación de nuestra mente nos va a permitir entender cuál es la voluntad de Dios para nosotros. Dice ahí, por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Cuando leemos la Biblia, cuando renovamos nuestro entendimiento, hermano, entendemos qué es lo que Dios quiere para nosotros. Dice, ¿cuál es la buena voluntad de Dios para nuestras vidas? Pero si no renovamos nuestro entendimiento, no vamos a entender cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas. Y entonces va a ver usted ahí cristianos religiosos. Cristianos religiosos, no transformados, no cristianos transformados, sino cristianos religiosos. ¿Por qué? Porque no están presentando sus cuerpos en sacrificio vivo, no han entendido cuál es la buena voluntad de Dios. Vamos a ir un momento al libro de Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4, carta escrita también por el apóstol Pablo. Efesios capítulo 4. Versículos 22 al 24. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre. Fíjese, dice, en cuanto a tu pasada manera de vivir, de cómo eras antes, justo lo que estábamos mencionando hace un momento. En cuanto a tu pasada forma de ser, en cuanto a tu pasada forma de vestir, en cuanto a tu pasada forma de hablar, en cuanto a tu pasada forma de tratar con los tuyos, con tu familia, con tus hijos, con tu esposa. ¿Qué dice? Despójate de ese viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Mire. Nos da el mandamiento, despójate de esa forma antigua de vivir. Ya de una vez por todas, despójate de esa forma antigua de vivir. ¿Y qué dice ahora el versículo 23? Y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Marque, hermano, ese versículo 23 en su Biblia. Fíjese que todo eso está en la mente. Si tu mente cambia, todo lo demás va a cambiar. Si tu forma de pensar cambia, todo lo demás va a cambiar. Por eso dice, renovaos en el espíritu de vuestra mente. Lo que hemos leído en Romanos 12 decía, la renovación de vuestro entendimiento, ¿verdad? Nótese, hermano, que la palabra de Dios le da mucha importancia a cambiar tu mentalidad. Entonces yo, si soy del Señor, pues voy a renunciar a muchas cosas que solía hacer antes. Esto no es para cobardes, esto es para valientes, hermano. ¿Por qué? Porque renovar nuestra mente muchas veces va a implicar incluso renunciar a ciertas amistades. Renunciar a ciertas cosas que a lo mejor nos agradaban, nos gustaban. Pero esto, hermanos, solo va a ocurrir si renovamos, como dice el versículo 23, si renovamos el espíritu de nuestra mente. Versículo 24, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en justicia y santidad de la verdad. Tres cosas menciona este pasaje. En primer lugar, dice, tu antigua forma de vivir, de vestir, de hablar, tu antigua manera, lo llama el viejo hombre. Ese viejo hombre
despójate. Y las hermanas también, las mujeres también. Esto no es solo para los varones, ¿ah? Esa antigua mujer que usted era, hermana, esa antigua mujer, dice, despójese de esa antigua mujer, renueve su forma de pensar, renueve su mente en el nombre del Señor y ahora vístase de una nueva mujer. Mire qué interesante. Y a los varones dice también, y vístanse, versículo 24, del nuevo hombre creado según Dios en justicia y santidad de la verdad. Pero hermano, ese vestirse de un nuevo hombre, de una nueva mujer, hermano, solamente va a ocurrir si usted renueva su mente. Si usted renueva su mente, renunciando a todo lo que usted antes pensaba. No, es que yo voy a hacer con mi vida lo que me da la gana. Nadie se puede meter en mi vida. Y cuando empieza uno con ese tipo de pensamiento, no damos lugar, hermano, a que el Espíritu Santo de Dios obre en nuestra vida. Entonces, para llevar una vida cristiana transformada, necesitamos poner nuestra vida en un sacrificio vivo al Señor. En segundo lugar, hermanos, necesitamos ser humildes para usar los dones que Dios nos ha dado. Ya estamos hablando, hermanos, de la vida cristiana propiamente. Volvamos al libro de Romanos, capítulo 12. Vamos a leer desde el versículo 3 hasta el 8. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. De manera que, teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. O si de servicio, en servir. O el que enseña en la enseñanza. El que exhorta en la exhortación. El que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. El apóstol Pablo, hermanos, en este pasaje nos recuerda que cada uno de nosotros somos miembros del cuerpo de Cristo. ¿Cuál es el cuerpo de Cristo? La iglesia. El cuerpo de Cristo es la iglesia. Dice, todos nosotros somos miembros del cuerpo de Cristo. Y dice, como tal, debemos cumplir nuestra función en el cuerpo de Cristo con humildad, según el don que Dios nos ha dado. Entonces, tenemos que ser humildes y pensar, dice, con cordura. O sea, racionalmente acerca de nosotros mismos. En otras palabras, ¿qué es lo que está diciendo? No debemos creernos superiores o mayores a los demás. Reconociendo que cualquier talento o habilidad que poseemos viene de Dios. Fíjese lo que dice el versículo 3. Dice, digo pues por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí mismo que el que debe tener. O sea, yo no debo, hermano, ahora que conozco al Señor, no debo pensar que estoy en un nivel superior espiritual a los demás, ¿no? No debo pensar de esa manera. Cada uno piense de sí con cordura, dice, ¿no? Como alguien cuerdo, por eso dice cordura.
piense de sí mismo racionalmente. Y todos los talentos que tenemos, pues tenemos que utilizarlo para glorificar el nombre de Dios. Dice el versículo 3, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Es importante, hermanos, entender que la iglesia es una comunidad de fe. Es decir, que estamos relacionados unos con otros, eso es inevitable, ¿no? Venimos a la iglesia, nos saludamos, nos relacionamos unos con otros. Y esa relación, pues, es para apoyarnos, para servirnos, para consolarnos, para animarnos. No se puede, hermano, vivir un cristianismo aislado de los demás. Una vez un hermano vino a visitar acá la iglesia, hace varios años atrás. Y siempre que viene un hermano, o al menos se identifica como hermano cristiano, la pregunta de rigor, ¿no? Hermano, ¿y usted a qué iglesia asiste? Claro, era un jueves o un miércoles de oración. ¿Usted a qué iglesia asiste? Y este hermano responde algo muy interesante, ¿no? Dice, no, yo no asisto a ninguna iglesia. Yo no necesito asistir a ninguna iglesia. No sé si alguno se recuerda, un hermano medio rarito que vino así, ¿no? No necesito asistir a ninguna iglesia, porque Dios está en todas partes. Ah, mire qué interesante. Pero hermano, la vida cristiana es para vivir en comunidad. La vida cristiana no es para vivir aislado en una cueva o en una burbuja. No, hermano. La vida cristiana es para vivir en comunidad, para servir a los demás, para apoyar a los demás, para animar a los demás. Y en algún momento cuando yo esté mal, pues alguien me animará a mí. Alguien me consolará a mí, alguien me apoyará, orará por mí. Alguien me va a dar una palabra de aliento. Hermano, por eso nos llamamos hermanos. Hermanos en Cristo. Somos comunidad. Entonces, el apóstol Pablo está diciendo, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. O sea, cada uno de nosotros, hermanos, tenemos cierto talento. Pues tenemos que usar ese talento, eso que Dios nos ha dado, para beneficiar a nuestros hermanos. Vamos a el versículo 4 y el versículo 5, ahí mismo en Romanos capítulo 12, versículos 4 y 5, dice, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos somos miembros los unos de los otros. Por eso es importante, hermanos, congregarse, tener este sentido de identidad con la iglesia, ¿sí? Tener ese sentido de identidad. Cuando uno no se congrega, siempre comparamos eso, ¿no? Cuando vamos a hacer un churrasco, ponemos los carbones ahí y le ponemos el fuego y prende el fuego y está ahí bien caliente, los carbones encendidos, ¿verdad? Hacen un calor grande. Todos los carbones encendidos hacen un calor espectacular y ponemos la carne y se hace el churrasco. Pero ¿qué pasa cuando uno de esos carbones lo sacamos del montón? Lo sacamos ese carbón a un ladito. ¿Qué va a pasar? Va a quedar encendido un poquito de tiempo, ¿verdad? Pero rápidamente, si está solito, rápidamente se va a apagar. Así, mis hermanos, es los cristianos que no se congregan. Los cristianos que no viven su cristianismo en comunidad.
Cuando un hermano deja de asistir a la iglesia, hermano, es como ese carbón. Aquí venimos y qué lindo, hermano, cantamos al Señor, escuchamos la palabra de Dios. Qué lindo cuando decimos, hermano, Dios te bendiga. ¿Acaso a usted no le anima, no le alienta que alguien le desee bendición? Le diga, hermana, Dios le bendiga, hermano, Dios te bendiga. Pero cuando uno no se congrega, cuando uno no asiste, no vive su vida cristiana en comunidad, más temprano que tarde se va a apagar. Va a perder el calor. Como ese carbón que lo han apartado de las brasas, se va a apagar rápidamente. La vida cristiana, hermanos, es para vivir en comunidad. Para vivir en comunidad. Por eso nos involucramos, hermano, en actividades de servicio. Nos involucramos en apoyar a un hermano que está enfermo, pues vamos a orar por ese hermano, vamos a visitarlo a su casa. Algún hermano que esté pasando alguna necesidad, pues veamos cómo le podemos apoyar. No solamente, hermano, es desear el Dios te bendiga. Es vivir esa vida cristiana en comunidad. En los versículos 6 y 7, el apóstol Pablo menciona varios dones que podemos encontrar dentro de la iglesia. Vamos a leer el versículo 6 y el versículo, desde el 6 hasta el 8. Dice, escuche esto, dice, de manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, según el regalo que nos es dado, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. En otras palabras, ¿qué está diciendo? ¿Qué es profetizar? Predicar. Dice, si tú tienes talento para predicar, si tú tienes el don de predicar, ¿qué está diciendo? Predica, pues. ¿Ah? Los que tienen ese talento para predicar, prediquen. Eso es lo que está diciendo. Versículo 7. O si de servicio, en servir. O en enseñanza, pues en enseñanza, enseñe. ¿Qué es lo que está diciendo ahí, hermano? Tu vida cristiana es para vivirla en comunidad. Si tú tienes, hermano, un talento especial, una sensibilidad por el necesitado, sirve, ayuda, apoya. Eso es lo que está diciendo. Si tienes don de servicio, sirve, no te lo quedes ahí. Si tienes don de enseñanza, ojo, no todos tienen los mismos dones. No todos en la iglesia tienen los mismos dones, ¿verdad? Entonces dice, si tienes el don de servicio, versículo 7, si tienes don de servicio, úsalo en servir. Si tienes don de enseñanza, úsalo para enseñar. Versículo 8, si tienes don de exhortación, pues exhorta. ¿Qué es eso? ¿Qué es la exhortación? Consejo. Si tú tienes don de aconsejar, aconseja a los hermanos. Si ves a un joven que está de repente viviendo mal, por ahí lo dejó su corteja y anda por ahí medio tristón, y tú tienes ese don de aconsejar, pues acércate a ese hermano, hermano, ¿qué ha pasado? Y dale un buen consejo. Exhorta en el nombre del Señor con la palabra de Dios. Ojo, está hablando aquí en término cristiano. Dice, el que reparte con liberalidad. El que reparte con liberalidad. Aquí estamos hablando, hermano, de don de servicio. Hay hermanos que tienen don de servicio más que otros. ¿Ah? Hay hermanos que son así, más voluntariosos, más comedidos. Dice ahí, el que reparte con liberalidad. Está hablando de los hermanos que se involucran en actividades de servicio. Pero ¿cómo es posible, hermano, que hayan cristianos que no quieren servir en nada dentro de su comunidad? ¿Cómo es posible que hayan cristianos que no se involucran en nada, ni siquiera en la oración?
Por eso Pablo el apóstol dice, esto es una vida cristiana transformada, no es una vida religiosa, es una vida cristiana transformada. ¿Usted quiere, mi hermano, vivir una vida cristiana transformada? Involúcrese en su iglesia. Pregunte a sus líderes, pregunte a su pastor, pregunte a los ancianos, hermano, yo quiero servir al Señor. A lo mejor usted tiene un talento. ¿Por qué no está usando ese talento para glorificar el nombre de Dios? El que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud. Mire, el que es líder, hágalo bien. En otras palabras está diciendo eso. Con solicitud, con ganas. En la iglesia, hermanos, tenemos muchos ministerios. Un ejemplo típico es Oanza. En Oanza tenemos varios hermanos, hermanas que están enseñando la palabra de Dios a los niños. ¿Y qué implica Oanza? Implica venir los sábados en la tarde, sacrificar parte de su tiempo, parte de su descanso. Venir, dar su tiempo, ¿para qué? Para enseñar la palabra de Dios a los niños. No todos tienen ese talento. No todos pueden ser líderes de Oanza, no todos tienen ese don, ¿sí? Como no todos tienen don para la música, por ejemplo. Acá tenemos un ministerio de música. Pero no todos pueden ser músicos, no todos tienen talento musical. Como no todos tienen talento para predicar o el don de predicar. No todos pueden ser pastores, no todos pueden ser músicos, no todos pueden ser líderes, pero pueden servir de la manera que hemos mencionado. La palabra de Dios menciona muchas maneras en que podemos involucrarnos en nuestra iglesia, en nuestra comunidad cristiana. Eso, mi hermano, es para aquellas personas que han renovado su mente. Aquel que no ha renovado su mente, aquel que simplemente ha dicho, Señor, te entrego mi vida, y ahí quedó, hermano, todavía es un niño espiritual, no está alcanzando la madurez espiritual suficiente. Aquel que alcanza madurez es aquel que renueva su mente, renueva su entendimiento y pone al servicio de Dios, toma su cruz cada día y le sigue al Señor. Versículo 7, si tiene don de servicio, úselo en servir. El que tiene don de enseñanza, en la enseñanza. El que exhorta, en la exhortación. El que reparte con liberalidad. El que preside con solicitud. Y el que hace misericordia con alegría. El que hace misericordia con alegría. Fíjese, hermano, qué lindo cuando en una iglesia, en una comunidad cristiana, todos nos involucramos en servir al Señor de alguna manera. ¿Sabe, hermano? Desde llegar temprano, desde el hermano que abre la puerta, desde el hermano que acomoda una silla, que acomoda la silla. ¿Sabe, hermano? Llegamos nosotros y ya está todo acomodado. No han venido los ángeles, hermano, aquí a acomodar la silla. Algún hermano, alguna hermana que se involucró en su comunidad y dice, hermano, yo quiero ir el domingo a acomodar las sillas. ¿Qué tal? ¿Se da cuenta, mi hermano? Y esto no es para agradarle al pastor, no es para agradarle al hermano, a la hermana. Esto es por gratitud al Señor, por lo que el Señor ha hecho por nosotros. Y de repente por ahí hay algo que está fregado y de repente yo sé de estas cosas. Y dice, mira, en la iglesia los niños necesitan tal cosa para Oanza. A ver, yo lo haré, yo lo arreglo. ¿Sabe cuánta cosa a veces se frega, no? Acá. Porque los niños son niños, pues, ¿no? Y lo usan y lo rompen, a veces lo fregan. Y alguien lo tiene que reparar. Y qué lindo, hermanos, a veces cuando hay algún hermano dice y ve que algo se necesita dentro de la iglesia y dice de buena voluntad, dice, yo lo quiero hacer, yo lo voy a arreglar, yo lo voy a reparar.
Hermano, y no está pensando en que alguien le va a pagar, que alguien le va a retribuir o que el pastor lo va a mirar y qué bien lo va a aplaudir. No, mi hermano. Servir. Dice la Biblia, use su don, use su talento para servir a los demás. Eso, hermano, es una vida cristiana transformada. ¿Se dan cuenta, hermanos? Todo don que Dios ha repartido a los hermanos, dice, tiene un propósito específico para edificación del cuerpo de Cristo. Al ejercer nuestros dones debemos hacerlo con responsabilidad y compromiso. Responsabilidad y compromiso. Pero ¿cómo podemos decir responsabilidad y compromiso si a veces ni siquiera llegamos a la hora al culto, no? Y ahí creo que todos pecamos, hermano. Ahí todos pecamos porque llegamos tarde a la casa del Señor cuando ya es la hora de la reunión y resulta que no hay los hermanos. Compromiso y responsabilidad. Cada don que Dios nos ha dado debe ser usado para servir a los demás, glorificar a Dios, no para exaltarnos a nosotros mismos. Vamos a finalizar con 1 Corintios capítulo 14. Vamos allá, 1 Corintios capítulo 14, versículo 26. ¿Qué hay pues, hermanos, cuando os reunís? Cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para, ¿qué cosa? Edificación. Todo lo que usted haga en la iglesia, todo lo que usted haga en su comunidad cristiana, hágalo no para llevarse los aplausos, no para llevarse la honra de los hermanos o el visto bueno del pastor. No, hermano, todo lo que hace usted en la iglesia, en su comunidad cristiana, hágalo para edificar a los hermanos. Eso es lo que está diciendo. Hermanos, les animo en el amor del Señor a vivir una vida cristiana transformada. ¿Cómo logramos, recapitulando, cómo logramos una vida cristiana transformada? Primero, renovando nuestra mente. Por eso, cada domingo, hermano, debe traer usted un versículo aprendido de memoria. Algunos hermanos se están aplazando en esa tarea. Próximo domingo yo creo que le vamos a tomar examen allá en Bermejo, nos vamos a ir al bautizo. Le vamos a tomar examen, pastor, a los hermanos que no tengan versículos de memoria. Ahí lo vamos a meter al río, ahí, para que confiesen sus versículos bíblicos. No, mentira, hermano, una broma. Aprendamos la palabra de Dios, renovemos nuestra mente y de esa manera vamos a tener vidas cristianas transformadas. Oremos. Bendito Padre Celestial, muchas gracias por tu palabra santísima, Señor. Gracias porque has derramado talentos, dones en cada uno de nosotros. Muéstranos, Señor, cuáles son esos talentos. Tal vez yo pienso que no tengo ningún don o ningún talento. Yo te ruego, Señor, por el Espíritu Santo, que me muestres de qué forma puedo servir a los hermanos, de qué forma puedo involucrarme para trabajar, para honrar tu nombre, Señor. Úsame, Señor, como una herramienta, como un instrumento en tus manos para edificación de la iglesia. Gracias, Padre. Ayúdanos a llevar vidas cristianas transformadas por medio de la renovación de nuestro entendimiento. A ti, Padre amado, nos encomendamos, agradecidos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.